Bienvenidos a Parlamento Abierto. Y es muy importante su punto de vista. ¿Qué significa eso para nuestra sociedad? Presentó una iniciativa con proyecto de decreto de la paridad de género de la Cámara de Diputados. En lo general y en lo particular, la reforma constitucional. Esta semana en Parlamento Abierto hablaremos de la reforma constitucional en materia educativa, del balance del segundo periodo ordinario de sesiones, del dictamen a la minuta que establece que los padres o madres de menores a 16 años diagnosticados con cualquier tipo de cáncer puedan gozar de licencia laboral por cuidados médicos, de la participación en tribuna de los hablantes en lenguas originarias y también tendremos nuestras acostumbradas secciones, todas al Congreso y la crónica de Miguel Reyes Razo. Acompáñenos. Bienvenidos a Parlamento Abierto. El pasado miércoles 24 de abril, en el Pleno de la Cámara de Diputados se aprobó, en lo general y en lo particular, por mayoría calificada, el dictamen que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de nuestra Constitución Política. Para su discusión y eventual ratificación, este documento fue remitido al Senado de la República, donde en la sesión ordinaria del 30 de abril no se alcanzó mayoría calificada para los artículos reservados en este dictamen, por lo que fue devuelto a la Cámara de Diputados. Después de su aprobación ante el Pleno de la Cámara, en conferencia conjunta, los coordinadores parlamentarios de Morena, PRI, PT, Movimiento Ciudadano, PRD y Partido Verde Ecologista de México destacaron el acuerdo político logrado para aprobar la reforma constitucional en materia educativa. Señalaron que ahora es tiempo para mirar hacia adelante para construir la legislación secundaria. El coordinador del grupo parlamentario de Morena, Mario Delgado Carrillo, externó lo siguiente. Pues es una reforma, yo ya había dicho que es un reformón porque incluye muchos aspectos favorables para la educación, desde el hecho de que la educación superior sea obligatoria, así como la inicial. El diputado René Juárez Cisneros, coordinador de los diputados del PRI, externó que la reforma educativa aprobada es lo que México requiere y necesita, ya que se modificó todo aquello que no funciona y se conserva lo que sirve. El objetivo fundamental, tutelar el derecho de las niñas y niños, adolescentes y jóvenes a un sistema educativo que es el único pasaporte que tienen millones de mexicanas y mexicanos de condición humilde para construir un futuro mejor, un sistema educativo que camine hacia la excelencia. La coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña, destacó el esfuerzo de la mayoría de las bancadas para sacar adelante la reforma trascendental que garantizará a las niñas, los niños y adolescentes el derecho a tener una educación de calidad. Desde el PRD estaremos sin lugar a dudas dispuestos para poder discutir, para poder construir y para poder aportar todo lo necesario en la construcción de las leyes secundarias, porque sin lugar a duda es ahí en donde veremos también cristalizados todo lo que está plasmado ya en esta minuta. Reginaldo Sandoval Flores, coordinador de los diputados del Partido del Trabajo, celebró la aprobación de la reforma porque dijo, la educación es el vínculo para la transformación de un país, de una sociedad. También es un avance fundamental para dar confianza a los maestros y de cómo se elaboró y se discutió a partir del debate de todos los grupos parlamentarios. Tonatiu Bravo Padilla, coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, enfatizó que el consenso alcanzado fue determinante para avanzar en el tema educativo. Quiero enfatizar el día de hoy que el dictamen preserva claramente que las plazas de los maestros se entregarán a través del mérito y reconocimiento académico con procedimientos claros y transparentes que vienen consignados en el texto constitucional. Arturo Escobar y Vega, coordinador de los diputados del Partido Verde Ecologista de México, señaló que ahora viene lo más relevante, la construcción de la legislación secundaria. Lo que va a elevar a México a aspirar a tener una educación de calidad y en un futuro, diría yo, mediano plazo o largo plazo, tener una educación de excelencia, es el tema de la ley reglamentaria, especialmente en el tema de contenidos, especialmente en el tema de infraestructura.
que tendrá que estar reflejado a partir de ya en el presupuesto del año 2020. Olga Julián Elizondo Guerra, coordinadora de los diputados del Partido Encuentro Social, reconoció el trabajo de la Cámara de Diputados en torno a la reforma educativa y al consenso profundo que lograron la mayoría de los grupos parlamentarios para su aprobación. Para hacer un consenso profundo, pensando justamente en esas demandas que recogimos de las maestras y maestros de México, pero sobre todo de los encaminados a quienes sí pretenden brindarle el mejor de los espacios a nuestras niñas, niños y jóvenes. Finalmente, en la sesión ordinaria del día 30 de abril, el Senado de la República devolvió a la Cámara de Diputados el dictamen. Ante esto, el diputado Mario Delgado Carrillo, en una declaración a medios, externó lo siguiente. La Cámara de Senadores nos va a enviar lo que no aprobaron aquí a la Cámara de Diputados. Aquí la Cámara de Diputados, yo lo que trataría es de mantener el acuerdo político que logró las 2/3 partes para ratificar lo que ya votamos una vez y regresarlo al Senado. Y el Senado ahí ya tendría la opción de aceptarlo o rechazarlo. Esta semana tuvimos el programa Parlamento en Vivo, que se transmite por las redes sociales de la Cámara de Diputados, con el balance del segundo periodo de sesiones. El pasado miércoles 30 de abril, en el lobby del Palacio Legislativo de San Lázaro, tuvo lugar el conversatorio sobre el balance del segundo periodo ordinario de sesiones, del primer año de ejercicio de la actual legislatura, el cual contó con la presencia de los diputados Tatiana Cloutier Carrillo de Morena, Ernesto Rufo Apel del PAN, María Lucero Saldaña Pérez del PRI, Beatriz Manrique Guevara del Partido Verde Ecologista de México, Manuel de Jesús Valdenebro Arredondo del Partido Encuentro Social, Ana Lucía Riojas Martínez sin partido, Marta Tagle Martínez de Movimiento Ciudadano y Abril Alcalá Padilla del PRD. Se les dará el derecho que por muchos años yo creo que es una deuda histórica que se tenía con las trabajadoras del hogar, o empleadas domésticas o como se les diga en un lugar y en otro, que por fin les vamos a reconocer los derechos que siempre estuvieron ahí, pero no eran reconocidos. Para mí ese es uno de los grandes temas como mujer, es uno de los grandes temas que habíamos buscado mucho en el estado de Nuevo León, que pudiéramos ser justas en esta parte. En algunas de las formas dentro de las maneras de trabajar en las comisiones, no fue la forma respetuosa ni debida a los integrantes de las comisiones, y esto pues está sembrando antecedentes. Es preocupante, por eso inicié yo con esta frase. Estoy bastante preocupado. Ojalá que pues nos reconstituyamos en formas institucionales. Para el grupo parlamentario del PRI le preocupan esos retrocesos. Bien. Y le preocupa que, por ejemplo, tengamos pendiente la violencia política de género, porque sí somos la legislatura de la paridad, somos más mujeres, habrá más mujeres en los gobiernos estatales y municipales y en distintas instancias, y habrá más violencia. Entonces tenemos ese asunto pendiente para que sea considerado delito. Ahí está ya la reforma del 19. Esto me parece que nos pone a todos en el mismo nivel de responsabilidad. Los gobernadores a través de la CONAGO y los gobernadores de manera individual en cada estado solicitaron la reforma del artículo 19 infinidad de veces. Ahí está ya. Bien. Ellos decían que este era un obstáculo para el cumplimiento de los temas de seguridad. Los legisladores coincidieron en que si bien hubo avances democráticos en este periodo, con la aprobación de diversas reformas constitucionales, también quedaron temas pendientes de abordar en el siguiente año de ejercicio. También nos parece muy importante y relevante el trabajo legislativo hecho en relación a la eliminación de la partida secreta, un punto muy importante en la lucha de combate a la corrupción, sin duda, en nuestro país, igual que la ley federal de las entidades paraestatales, ¿no? Ya no tenemos mexicanos de primera y de segunda, ya pues digamos gente que no nació en México puede ser titular de estas entidades, y eso también nos parece un avance. La reforma de Peña Nieto sí adoptaba, por fin, mejores prácticas, definitivamente lo que se ha aprendido a nivel internacional de quienes son líderes hoy en educación de calidad. Entonces, esta vez lo que nosotros tratamos de hacer fue rescatar muchísimas cosas
que valían la pena de esa reforma. Finalmente señalaron que los diputados y diputadas de esta legislatura tienen un compromiso con la sociedad y en este sentido fue importante mantener el diálogo y eso les permitió encontrar consensos. ¿De qué estoy hablando? Pues sin duda de la reforma laboral, de manera particular los derechos de las trabajadoras del hogar, pero sin duda toda la discusión de la reforma laboral, de la reforma educativa que requirió muchos días, horas de acercamiento, de trabajo en Parlamento abierto, de escuchar a muchas voces y de poder finalmente llegar a una visión en la que a lo mejor no todos estábamos de acuerdo, pero que generaba o representaba una visión de consenso. Escuchábamos y comentábamos el día de hoy todas las reformas o las iniciativas que llegan y escucho con gusto que los compañeros legisladores dicen esto es histórico para nuestro país. Yo me quiero quedar con que definitivamente esta legislatura es histórica, como la dijo nuestro presidente, que nuestro país tenía que dar un giro de 180 grados y lo estamos construyendo todos. Gracias por continuar con nosotros. En la sesión ordinaria del viernes 26 de abril se aprobó el dictamen que reforma las leyes del Seguro Social, ISSSTE y Federal del Trabajo para permitir que los padres de hijos con cáncer puedan ausentarse de sus labores para cuidarlos. La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen a la minuta que establece que los padres o madres de menores a 16 años diagnosticados con cualquier tipo de cáncer puedan gozar de licencia por cuidados médicos a fin de ausentarse de sus labores en caso de que el niño, niña o adolescente requiera descanso médico en los periodos críticos del tratamiento u hospitalización, de acuerdo con la prescripción médica. Los hospitales que prestan la atención a los menores diagnosticados con cáncer por protocolo médico requieren que uno de los padres lo acompañen en este difícil tratamiento. Lo anterior para un mejor manejo del paciente, así como para la toma de decisiones urgentes sobre el tratamiento que se le está suministrando a su hijo o hija. El Instituto Mexicano del Seguro Social e ISSSTE podrán expedir a alguno de los padres trabajadores asegurados una constancia que acredite el padecimiento oncológico y la duración del tratamiento respectivo, a fin de que el patrón o patrones tengan conocimiento de tal licencia, la cual tendrá una vigencia de 1 y hasta 28 días. Se expedirán tantas licencias como sean necesarias durante un periodo máximo de 3 años sin exceder 364 días, mismos que no necesariamente deberán ser continuos. Se establece que la licencia se concederá a petición de la madre o padre del menor diagnosticado y en ningún caso se otorgará a ambos. Los permisos cesarán cuando el menor no requiera de hospitalización o de reposo médico en los periodos críticos del tratamiento, por el fallecimiento del niño o cuando el paciente cumpla 16 años y el ascendiente que goza de la licencia sea contratado por un nuevo patrón. En lo particular se incluyó un artículo segundo transitorio, el cual establece que los recursos para 2019 se obtendrán de los apartados precisados en el decreto y posteriormente los montos que se requieran deberán ser garantizados, etiquetados y provisionados con anterioridad por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los presupuestos de egresos de la Federación de los ejercicios que correspondan. Médicamente, se considera que el acompañamiento de los padres durante el tratamiento oncológico de sus hijas e hijos es clave para obtener resultados favorables en los mismos. Este proceso se complica más cuando las madres y los padres son trabajadores asalariados que deben cumplir con las estrictas reglas que estipula su contratación y que niega el derecho de ausentarse del trabajo para atender el tratamiento de sus hijas e hijos. Esta iniciativa, como se ha dicho, busca acompañar a 9,750 padres, es decir, tomarlos de la mano para acompañarlos en este proceso y que a través de la reforma que se tiene a 3 leyes puedan contar con el 60% de su salario. Los permisos cesarán cuando el menor no requiera de hospitalización o de reposo médico en los periodos críticos del tratamiento, por el fallecimiento del niño, o cuando el paciente cumpla 16 años y el ascendiente que goza de la licencia sea contratado por un nuevo patrón. Dentro de los tipos de cáncer que afectan a este sector de la población mundial se encuentra la leucemia, el cáncer cerebral, el linfoma y tumores sólidos como el neuroblastoma y el tumor de Wilms.
En lo particular se incluyó un artículo segundo transitorio, el cual establece que los recursos para 2019 se obtendrán de los apartados precisados en el decreto y posteriormente los montos que se requieran deberán ser garantizados, etiquetados y provisionados con anterioridad por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los presupuestos de egresos de la Federación de los ejercicios que correspondan. Su propósito solo es el que garanticemos el costo económico que se necesita para llevar a cabo dicha reforma. Por tal motivo, estamos solicitando que previamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público etiquete en el presupuesto de egresos de cada año los recursos necesarios para ello. En nuestra sección Todas al Congreso hablaremos de la perspectiva de género en la recién aprobada reforma constitucional en materia laboral. Hola, ¿qué tal? Ya estamos en este espacio donde hablamos de perspectiva de género, Todas al Congreso, justo aquí en la Cámara de Diputados. Y hoy vamos a tocar un punto muy importante, la reforma laboral, porque en el mundo la pobreza sigue teniendo rostro de mujer y en muchas ocasiones tiene que ver con que las mujeres no tienen acceso a un trabajo digno y tampoco se les paga igual que a los hombres. Así es que acerca de esto vamos a platicar con la diputada Anita Sánchez Castro de Morena, la reforma laboral. Adelante. Sobre todo garantiza la igualdad de oportunidades tanto para hombres como para mujeres. Hay que recordar que en México la contratación, hablando laboralmente, está en un índice más alto para los hombres. O sea, los hombres los contratan más que las mujeres. Entonces, con esta perspectiva de género se cubre lo que es el 50 y 50. Un ejemplo, si en una empresa tenemos, digamos, una nómina de 100 empleados, entonces con esta igualdad de género, con perspectiva de género obviamente, se cumpliría el 50 y 50. Es uno de los requisitos también obviamente de acuerdo al tipo de empleo. Hay que recordar que hay empleos que definitivamente por la fuerza física les competen a los hombres, pero esto no implica que la mujer no pueda tener esa capacidad como para poder, digamos, hacer este tipo de empleos, por ejemplo. Respecto a los sueldos, igual también. Hay que recordar que en México también el sueldo es mayor, sobre todo para el sexo masculino. Entonces aquí con esta reforma laboral favorece también a las mujeres para esa igualdad también de salarial, en todos los sentidos. De eso es lo que se trata esta reforma, refuerza lo que es la estabilidad laboral y refuerza obviamente también el salario en igualdad de oportunidad para hombres y mujeres. Entonces con esta reforma laboral cambia por completo todo el esquema, porque implica también lo que es desde la igualdad de los derechos también laborales. Por ejemplo, en cuestión de derechos laborales, para los hombres tenían esa afinación de esa exclusividad, por así decirlo, o preferencia, que los hombres sí, por el hecho de ser hombre, ellos tenían esa preferencia de gozar con sus derechos laborales, y las mujeres, por el hecho de ser mujeres, es simplemente tú no tienes derecho. Entonces, con esta perspectiva de género dentro de esta reforma laboral, también cambia este esquema. Se obliga principalmente en uno de sus artículos, donde es muy específico, donde implica desde el no hostigamiento, no el acoso laboral, no el acoso sexual, desde que se respete también desde el salario mínimo, la igualdad de oportunidades para todos. Entonces, en esta parte de la ley lo fundamenta igualmente también dentro de la parte política, donde también se obliga a que sean igualdad de género. Sobre todo que nuestras mujeres a hoy, en este día, es una revolución constante, y que nuestras mujeres deben de sentirse respaldadas, no tener miedo y mucho menos hablar, no callar.
Tendremos que revisar las ciudadanas y los ciudadanos ahora esta nueva reforma laboral para saber exactamente cuáles son las reglas del juego para poder acceder al trabajo y también, bueno, para saber nuestros derechos. Sin embargo, es importante hacer la aclaración que se está legislando con perspectiva de género y esta es la primera reforma laboral que existe en nuestro país contemplando justo este rubro en el que las mujeres van a tener acceso al trabajo exactamente igual que los hombres y que además los sueldos serán remunerados exactamente a la par, hombres y mujeres. Gracias por haber estado con nosotros. Nos escuchamos en la próxima. Gracias por seguir con nosotros. Esta semana continuaron las participaciones de hablantes de lenguas maternas en el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, correspondiendo a las Cuicateca y Náhuatl, el uso de la tribuna. En la sesión ordinaria del lunes 29, el ciudadano Carlos Méndez Martínez, originario de Oaxaca y hablante del idioma cuicateca, señaló que son numerosos los pueblos y comunidades hablantes de su lengua en la región de la Cañada oaxaqueña, pero que lamentablemente en las generaciones actuales son muy pocos los que la practican, por lo que llamó a la sociedad a unir esfuerzos para fortalecer la identidad de los pueblos indígenas ante la pérdida de sus lenguas. Bedeyun Butundachi Kanemon Wingaku Tokwas Likaun Ibakumin Tochindo Ian Mumindo Ikui Detnochi Ikuyan Mi Inyas Kanemin Hai Taka Kwan Akunye Tos Quinundatan Nyoyan doi hidi iban mi intut oi guamano chitut oyan do iban dukuy. En la sesión del martes 30 y también en el marco del Día del Niño, la niña Guadalupe Flores Cepeda recitó el poema del autor Rolando Ramírez Chávez, Indio me llama la gente, en el que menciona las ofensas que reciben a diario los pueblos originarios por parte de aquellos que por ser blancos se sienten superiores, sin reparar a que el término despectivo de indio viene por la equivocación de los colonizadores que no sabían qué suelo pisaban y creyeron haber llegado a la India. Nikita, Ceso Chitlactor, y toca India Nechilcuya, Iscuilo Diamachtianime, Rolando Ramírez Chávez. India, Nechilcuit, Tlatlacame, Kineki Manicualani, Amo Cuali Niniclactol, Amo Cuali Mopopolosque Asiasico, Pampanilla Cuitlatilpac, Mopopolosque Mayacacame, Morjuyaya Asitoca, Oxe, Altepetlitoca, India, ni más igual, Melaguas, quema ni más igual, Tlecanispia se más lactol, ni quimisemico cual sin lactol, Tlemosentillaya canillo yoltoc, Huancani mochanchigua, Tlecanimati nispia no más igual inigual. De igual manera recalcó la importancia de los pueblos originarios, sus lenguas y sus costumbres para el progreso de nuestro país, porque gracias a los indígenas, que son quienes labran las tierras y extraen de sus entrañas sus sagrados alimentos, nosotros nos alimentamos. Y aún así, ellos son los más discriminados y olvidados de esta tierra bendita. Al finalizar su discurso, el cual emitió en náhuatl, lo dijo también en español. Y en la crónica de esta semana, Miguel Reyerrazo nos habla de la conmemoración del Día del Trabajo. Casi concluye el mes de abril del año 2019 y aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro, los señores legisladores los señores diputados se dan a la intensa tarea de acelerar, de poner algo de prisa, más interés quizá en cuanto trabajan y en cuanto resuelven y en cuanto discuten y disertan. Se trata, entre otros ordenamientos, de poner a punto
la Ley Federal del Trabajo, una nueva reforma laboral. Llevamos muchos años oyendo siempre que el trabajador merece ser reconocido, merece ser premiado, merece ser satisfecha. Por lo menos creo que se establece así en la ley correspondiente, que tenga un salario que le permita subsistir y hasta poder divertirse, educar a su familia y tener cierto esparcimiento y vivir dignamente. Cosa que también reconocen eruditos, estudiosos y los legisladores, desde luego, que no se cumple, que no alcanza, que se queda muy reducido el ingreso de cara a la carestía de la vida, a lo que cuesta sobrevivir, y todavía con más dignidad, una mejor nutrición, un mejor esparcimiento, una mejor educación para los hijos. Todo ello resulta casi inalcanzable. Y la nueva reforma laboral también se presume, se quiere, elimine de golpe y porrazo, o quizá en definitiva, a tantos picapleitos, a tantos cagatintas que han hecho de la defensa de los trabajadores un verdadero negocio, pues extorsionan, condicionan a los trabajadores, van a las empresas a venderles los contratos, o contratos de protección, los llaman así, y hay también cierta debilidad o mucha corrupción, según se quiera ver, en las juntas de conciliación y arbitraje que parece que están en proceso de extinción. Ojalá, porque los trabajadores deben pasar del mero enunciado de que vivan muy bien, y solo el 1 de mayo de cada año, cuando se recuerda a los mártires de Chicago, solo entonces se les reconozca y se les quiera dar un cierto lugar y cierto aplauso y reconocimiento social. Es hora entonces de alegrarse de que desaparezcan quienes, merced a ese sudor, a esa sentencia bíblica de que ganarás el pan con el sudor de tu frente, y así ocurre, se cumpla, también tenga en compensación, en reciprocidad, en justa correspondencia, una paga adecuada, una paga digna. ¿Quién, en su sano juicio, puede oponerse a ello? ¿Quién, que no esté deschavetado, podría criticar todo esfuerzo porque el trabajador viva mejor? Repercutirá en todos los ámbitos de la vida nacional. Se consumirá mejor, se podrá nutrir mejor, se salvará mejor la salud de los niños, se les podrá educar mejor, en fin, todo cuanto sea en pro del obrero es plausible, esto es aplaudible. Yo soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Y así llegamos al final de nuestra emisión de esta semana. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales con la etiqueta Parlamento Abierto TV. Participe. Hasta la próxima. Bienvenidos a Parlamento Abierto. Y es muy importante su punto de vista. ¿Qué significa eso para nuestra sociedad? Presentó una iniciativa con proyecto de decreto de la paridad de género de la Cámara de Diputados. O en lo general y en lo particular, la reforma constitucional